En nuestra conducta del día a día no somos conscientes que esa conducta es impulsada por una fuerza invisible que no podemos ver, pero que ejerce una fuerza, esa fuerza tan poderosa que hace que nos movamos, que nos dirijamos o que dejemos de hacer. Y esa fuerza y esa energía son las emociones. El amor, el odio, la ira, la gratitud, es una fuerza que la siente el cuerpo, que es ese movimiento que no somos conscientes porque no lo vemos. Es algo, repito, invisible. Cuando nosotros empezamos a ser conscientes de esto y nos empezamos a dar cuenta de qué tanto importa esta energía, a veces vamos, no sé, a esquío, a estas máquinas que nos conectan para ver las fuerzas energéticas que nuestros ojos no pueden ver, pero también a veces las sentimos cuando estamos con personas y dices, es que siento como esta mala vibra, siento el enojo, siento la frustración del otro. Cuando son personas altamente sensibles, son personas que han desarrollado esta capacidad de leer y tener esta habilidad sensorial más desarrollada. Todos tenemos esa habilidad, pero no la desarrollamos. Y hay muchas creencias detrás de esto, de por qué no la desarrollas, por qué no quieres sentir, qué te lo impide. Y entenderte y comprender por qué esa fuerza siempre está colaborando para algo y por algo es algo que yo me he dado cuenta que es necesario como seres humanos. Es sorprendente ver cómo los recuerdos traumáticos no expresados se quedan archivados en el cuerpo y a veces también hay energías heredadas de nuestros ancestros. Y superar estas impresiones y todas las creencias que acompañan estos sentimientos es clave en un proceso de transformación, en un proceso terapéutico. Todo nuestro bagaje emocional impide que desarrollemos nuestra mejor versión, nuestra más pura versión de nosotros mismos, porque tenemos ahí almacenado, guardado, archivado cosas que no somos conscientes que están. Y a veces nos preguntamos por qué soy así, por qué no pude dar este abrazo, por qué no puedo hablar en público, por qué no puedo decirle a las personas que los quiero, por qué me enfermo tanto. Y todas estas cosas tienen que ver con esta fuerza invisible que son las emociones. Hay unas creencias detrás, y yo también tenía estas creencias cuando empecé a indagar en todo lo emocional, en todo lo espiritual, me empecé a confundir y esa confusión me llevó a estudiar más y hasta este punto puedo decir que gracias a esa experiencia es que ahora puedo estar hablando de esto. Y yo creía que ser algo, un ser humano elevado o, ¿cómo se puede decir?, trabajado, eran las personas que no sentían. Y entonces me empecé a desconectar de mí misma, es decir, que cuando yo iba a sentir una emoción, la bloqueaba. Y decía, no puedo estar sintiendo esto. Y me iba a evadirla. Y entonces pasó el tiempo y me empecé a dar cuenta que me estaba hay un autosabotaje claramente, pero sobre todo había algo que yo no quería vivir, pero es porque no le entendía. Entonces hay personas que no les gusta sentir y es como si bloquearan esas sensaciones y hacen hasta lo imposible por sentir. Yo tengo pacientes que tienen a veces sus episodios de ansiedad y en lugar de indagar profundamente y dejar que la ansiedad nos enseñe qué hay detrás de ello, no, la quieren bloquear y es como mejor me quiero tomar algo para bloquearlo y no quiero sentir. Entonces, conforme pasaron los años, repito, desde mi experiencia terapéutica y personal, me empecé a dar cuenta que era al revés, que se trataba de sentir. Porque la experiencia física que estamos viviendo en esta vida es para ello. Ahora hay que saber gobernarnos y autorregularnos, pero primero tenemos que darnos cuenta que tenemos que sentir. Sin las emociones no viviríamos. Piensa cómo sería vivir sin sentir. O sea, es imposible, pero queremos como bloquearlo porque no le entendemos. Hay que agradecer a nuestro cuerpo que nos permita sentir, estamos en una experiencia sensorial. Y yo me he dado cuenta que gran parte del sufrimiento se debe a todas esas energías acumuladas, porque como no le entendemos, las queremos evadir, no las queremos sentir, las tapamos, las reprimimos o a veces las expresamos, pero las expresamos ya acompañadas de furia, de odio, de resentimientos, porque no fueron liberadas en el momento que debieron de haberse liberado, ¿no?
Entonces, a veces no podemos reconocer todo esto porque no le entendemos. Y por esa razón, yo quise diseñar un programa que es el nuevo programa que va a estar dándose, compartiéndose a través de la comunidad consciente en enero. Y te quiero contar cuál es el programa y de qué va a tratar. El curso se llama, como este podcast, Emocionalmente, y donde vamos a abordar durante muchas sesiones todo lo que tenga que ver con las emociones. ¿Qué son las emociones? Nuestra experiencia emocional, vamos a aprender a sentir, porque acabo de decir que muchos de nosotros no sabemos sentir y tenemos estas creencias que sentir es malo y que o sentir demasiado también es malo. Hay que saber también, vamos a aprender a procesar lo que estamos sintiendo y lo que sentimos en el pasado. Vamos a ver también el tema de cómo afecta lo que no se expresó lo que no se expresó en su momento en mi conducta, o también cómo es que lo que tú no hablas, tu cuerpo lo va a estar diciendo, a través de un gesto, a través de un movimiento, a través de un hacer o de no hacer. Vamos a hablar también de cómo afecta lo no expresado en esta conducta, el autosabotaje, que es algo que siempre me preguntan y he descubierto a través de mi experiencia que tiene que ver con emociones reprimidas. También vamos a hablar de las enfermedades físicas, de todos los patrones que hay en nuestra incoherencia, en todo lo que no se resignificó, todo lo que no se sintió. Las emociones atrapadas, esas emociones que te hacen percibir e interpretar la realidad de una manera. Vamos a hablar acerca de este temazo que es: el tiempo no sana todas las heridas. Hay veces que decimos el tiempo cura todo y no, hay que saber qué hacer con ese tiempo, porque no todo es cuestión de tiempo, sino es cuestión de observar, de sentir, de ver qué voy a hacer con eso. Vamos a hablar también de que el dolor tiene un mensaje y muchas enfermedades como acidez, adicciones, ansiedad, baja autoestima, cáncer, depresión, colitis, dolores musculares, estreñimiento, fatiga, insomnio, tienen que ver con esto de lo que estamos hablando. Vamos a hablar también acerca de este temazo que es dime de qué te enfermas y te diré que callas. Yo, como saben, estudié para dar terapia de descodificación biológica y más allá de usar esta estrategia o esta técnica de la descodificación, empecé a hacer como mi propia fórmula de ver a los pacientes con sus enfermedades desde otro espacio. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que las enfermedades del intestino tienen que ver con emociones reprimidas como abandono, traición, personas que sienten que no han recibido amor, las emociones que se generan en el estómago, pues ansiedad, depresión, en el pulmón, pues tiene que ver con represión de llanto, de cosas no expresadas, de tristeza, con la vesícula, con el hígado, pues mucha amargura, mucha ira, mucha escasez o carencia, resentimientos. Los riñones y la vejiga pues tienen que ver también con miedo, con fastidio. Y entonces todo esto que yo he estado observando con mis pacientes de cuáles son sus dolencias y qué es lo que han expresado, hay una coherencia en ello, hay una concuerda con que las personas que se enferman de ciertas cosas son las que callan. Y entonces en el momento en el que son conscientes de empezarlo a hablar, de empezar a hablar en terapia, de empezar a resolver, eso empieza a verse desde otro espacio distinto. También me he dado cuenta que las pérdidas sin procesar se quedan ahí instaladas en el cuerpo. El estrés laboral, el estrés familiar, el estrés a largo plazo, el negativismo o el pesimismo, como mucha gente le llama, también tiene que ver con esto de las emociones. Vamos a hablar también acerca de la coherencia entre mente y cuerpo, cómo hablarle a tu cuerpo, cómo gobernar los impulsos. Esto es de lo que siempre veo en terapia, gente que no sabe gobernarse y entonces es como se dejan llevar por un impulso y ese impulso tiene mucho que ver con algo no hablado, no expresado en su momento y somos sensibles y tenemos este lóbulo como ahí tan sensible que cualquier cosa nos activa, nos detona. Vamos a hablar acerca de cómo llenar un diario de emociones, qué son los diarios de emociones, para qué sirven y sobre todo es darnos cuenta que
hemos creído que pensar demasiado nos va a llevar a resolver. Y entonces hay veces que desarrollamos esta técnica de sobrepensar para no sentir. Entonces, bueno, prácticamente les di como todo el temario de lo que vamos a estar viendo en este nuevo programa que inicia en enero. Yo tengo años con la agenda cerrada. Desde que fue pandemia, hice mucha terapia, abrí mi espacio de más, por así decirlo, y ya no pude tener estos espacios abiertos, y es por eso que decidí compartir en una comunidad, en un lugar virtual, que es la comunidad consciente, donde hasta este momento hay más de 100 clases disponibles y todas las semanas se sube contenido. No es el contenido del podcast, claramente. El podcast son 10 minutos, son herramientas sencillas, técnicas o ideas que son desglosadas. Y acá no, acá en la comunidad son clases en forma, son sesiones terapéuticas que tiene muchas ventajas el estar en una comunidad, que son que escuchas a otras personas, escuchas muchos casos, aprendes, indagas, puedes hacer preguntas cuando son las sesiones en vivo, y con esto te empiezas tú a conocer. Siempre yo hablo del autoconocimiento y hablo de la importancia de saber cómo somos y por qué somos como somos, y desde este espacio en donde te empiezas a conocer es que puedes cambiar, es que puedes ser consciente de qué cosas puedo autorregular, qué cosas puedo mejorar, qué cosas puedo balancear. Si yo no me conozco, no hay manera de que eso suceda. Entonces, todo este podcast es básicamente con el propósito de que conozcas acerca del nuevo programa. Empezamos el 2 de enero, puedes visitar mi Patreon, vas a bajar la app Patreon, así Patreon, y buscas Dariela Cantú y ahí vas a encontrar mi comunidad, o puedes entrar a mi página www.darielacantu.com y ahí vas a encontrar más información acerca de este nuevo programa. También aquí, después de este episodio, vas a encontrar información, un link en el que te va a llevar a que le eches un vistazo a toda la información que está disponible para que comiences este año desde un espacio diferente, desde un espacio de conexión contigo, de entendimiento, de aprendizaje. Si has tenido ganas de conocerte, de ir a terapia, pero dices, es que la terapia no es para mí, o yo no necesito terapia porque no tengo tantos problemas, o no tengo, la terapia no es para todos, la gente va a terapia cuando quiere resolver algo. La terapia no es para locos, la terapia no es para ni el autoconocimiento tampoco. De hecho, es lo más sexy que hay en este momento. La gente que va a terapia es gente diferente, gente con una energía distinta. Y también la gente que toma cursos, que se prepara, que lee, que se conoce. Porque imagínate una persona tener como pareja o tener como amigo a alguien que se conoce. Es súper sexy, pero sobre todo es súper, ¿cómo se puede decir? Atractivo, porque es como que voy a aprender, como que voy a permitirme ser yo, no tengo que fingir, y te vuelves un ser humano completamente distinto cuando tú te conoces, y sobre todo cuando te preparas y cuando empiezas a ser más tú en tu verdadera esencia. Yo me he dado cuenta que cuando estamos buscando ayuda aparece el curso, aparece el libro, aparece el podcast indicado, y entonces yo te quiero invitar a que si estás buscando esto, te des la oportunidad de entrar, de escuchar, de ver si es lo que estás buscando. Yo tengo esta comunidad y ya tiene un año la comunidad, y se ha estado compartiendo en vivo, y hay cosas que ya había grabado desde otros programas, y me he dado cuenta que es un espacio tan pleno, pero sobre todo tan armonioso, en donde puedes compartir tus preguntas y puedes escuchar de otras personas sus experiencias. Así que bueno, ya me extendí, di toda la información de este curso. Si estás buscando algo en donde puedas encontrarte, creo que este es un buen momento.